Me gustaría leer un pasaje bíblico ahora sí, que aunque sabemos que este pasaje es un pasaje del todo mesiánico, o dicho de otro modo, que hace alusión o se refiere a algún hecho que en el futuro sería representado o hecho por el mismo Cristo, debemos entender que por algún momento muy adverso y de adversidad David tuvo que haber estado pasando para poder salir de su boca una oración tan desesperada como fue la del libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1. Todos aquellos que tengan su Biblia, ya sea en su tablet, en su smartphone, en la Biblia de papel, me gustaría que fueras conmigo al libro de los Salmos, capítulo 22, también lo estoy poniendo en el chat, versículo 1. Todos aquellos que tengan su Biblia, por favor, me acompañen a leerlo. Libro de los Salmos, capítulo 22, versículo 1, es una oración que, aunque sabemos que es de carácter mesiánico o que hace alusión a que después de miles de años Cristo tendría que haberlo representado y lo representó estando en la cruz del Calvario cuando dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero tenemos que entender que, como he dicho antes, por algún momento adverso David tuvo que haber estado pasando para poder salir de su boca una oración tan desesperada como esta. Libro de los Salmos, capítulo 22 y verso 1 dice: Dios mío, hace una pregunta a David y dice: ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Bien, tenemos que entender que por un momento muy desesperado tuvo que haber estado pasando David, y aunque históricamente no podemos ubicar ni decir cuál fue el problema exacto que le hacía sentir de esta manera, debemos entender que David estaba pasando por un lugar no muy agradable para expresar esta oración. Sin embargo, en medio de la desesperación que produce el abandono de Dios, porque dicho sea de paso, te tengo que decir que no hay nada más desesperante que el sentir el abandono de Dios, esta sensación te hace sentir no solo abandonado en sí, sino que, como dice el autor de algunas canciones muy famosas, Yamil Ledesma, puedes encontrarte, cuando Dios te abandona, puedes encontrarte en medio de 1000 personas y sentirte solo y con dolor, porque si no es Dios, no hay nadie que pueda llenar el vacío existencial en la vida de cada ser humano. Por eso, cuando uno, como David, siente el abandono del Señor, no hay sensación en comparación de dolor y de soledad mayor que este. Y si no, vamos a ir bíblicamente y se lo vamos a preguntar al apóstol Pedro. Cuando después de negar al Señor por 3 veces, de negar que no le conocía, le han visto y le han dicho: tú estabas con Jesús, y él dice: no sabes lo que dice. Le vuelven a decir, dice: sí, tú estás calentándose en una hoguera. Le dicen: sí, te vimos con el maestro, con el que están crucificando o el que van a crucificar. Y él dice: no sabes lo que le estás diciendo, mujer. Y una tercera vez le dicen: sí, tú hablas como ellos, tu hablar te delata, porque dicho sea de paso, todos los que están con el Señor y se encuentran con Él, su forma de hablar les delata, porque no hablan de la vana manera como hablaban antes, sino que cambian hasta su lenguaje. Y el apóstol Pedro le dicen: tú también eres de ellos porque tu forma de hablar te delata. Y él dice: no sabes lo que dices. Y no sabemos si cantó un gallo literalmente o, como dice, nos da la costumbre bíblica nos hace entender que era una manera que le llamaban así el gallo, pero que en realidad era un hombre quien hacía la llamada. Pero independientemente de que sea un hombre o un gallo, el hecho es que cuando le preguntan al apóstol Pedro, después de negar 3 veces, se encuentra en un estado tan triste, tan doloroso, tan creyendo que Dios le ha abandonado, que después de haber negado al Señor 3 veces, lo que hace es que se va a hacer su rutina, la rutina que hacía antes de conocer al Señor. Y se encuentra en amargura de alma, de tal modo que Dios tiene que hacerle ver que, aunque Pedro no tenga la capacidad en el presente, escúchame esto que voy a decirte, aunque no tenga la capacidad en el presente de ver a Dios en medio de la oscuridad, todavía Dios no solo está con él, sino que también cuenta con él. Libro de Marcos, capítulo 16 y verso 7, cuando Jesús resucita, va y le da un mensaje a las mujeres y le dice: id y decidle a los discípulos, y él hace un apartado, Jesús, y dice: y también a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, y allí le veréis tal como él os lo dijo. Y no es que Pedro fuese mejor que otros discípulos, y por eso hace el apartado Jesús, sino que se sentía Pedro con una sensación de soledad tal
que Jesús vio necesario dar este mensaje tan explícito y decirle a los discípulos y hacer un apartado y decir, y a Pedro, que todavía cuento con él, que él todavía está en mis planes. Y quita el nombre de Pedro y ponte a ti esta tarde, que aunque en el presente no me veas y piensas que te he abandonado por tu pecado, que piensas que le he abandonado por la situación que está viviendo, que tal vez piensas que te ha abandonado el Señor por estar sufriendo en un hospital y está sufriendo el virus que golpea a la humanidad por completo. Lejos de ellos no estoy lejos de ti, dice el Señor, sino que aunque piensas que te ha abandonado, aún estoy contigo, aún en medio de la tormenta, en medio de la adversidad, y aunque tu barca esté casi hundiéndose, aún extiende su mano el Señor para hacerte pisar por encima de la adversidad como hizo con el apóstol Pedro. El libro de Mateo capítulo 14 y verso 22 en adelante nos muestra una escena donde los discípulos estaban cruzando con una barca y un mar se levantó, se embraveció tal que se creían los discípulos que la barca iba a naufragar, que iba a hundirse. Y cuenta la Biblia que levantaron a Jesús porque estaba durmiendo en la popa y cuando se levantó, él calmó al viento y a la tempestad y se hizo grande bonanza. Y es que tengo que decirte que no importa la tormenta que estamos viviendo hoy, porque quien está montado en nuestra barca, quien está dentro de nuestra vida, no es cualquier hombre, no somos nosotros. Yo te puedo prometer hoy algo y en base a la situación que vayamos viviendo, luego puedo tratar de experimentar, puedo tratar de hacer algo distinto a lo que te he prometido, pero el que te prometió estar contigo, Él es fiel para cumplirlo con lo que Él dijo, y Él es aquel que dijo que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. De hecho, decíamos hace unos días que la palabra no temas porque yo estoy contigo aparece en la Biblia 365 veces, y no es casualidad que el año tenga 365 días, y es porque el Señor en cada día de nuestra vida todavía hay un mensaje de esperanza de parte de Dios para ti que me estás escuchando esta noche, para decirte aún en medio de la adversidad, el día que te levantaste bien, sí, Dios ese día estaba contigo, pero el día que estás en adversidad, el día que te encuentras pido perdón por decirlo, pero el día que te encuentras en la soledad de un tanatorio, el día que te encuentras en la soledad de un hospital, el día que te encuentras en la soledad de una situación médica, de una sala médica donde recibiste noticias que no te gustaría recibir, aún en esos días Dios sigue estando contigo, porque el vivir adversidades no equivale, no da la evidencia de que Dios no esté contigo. Además, tengo que decirte que no importa la tormenta que se haya levantado, porque quien está en nuestra barca, vuelvo a repetir, es Jesús el Todopoderoso, el que tiene la capacidad de calmar toda nuestra tempestad. De hecho, se cuenta una historia de un marinero experimentado que un día estaba en su barco viajando con su mujer y su niño, o con su mujer y su niña, y cuando él empezó a navegar, llegó un momento que cuenta la historia que se levantó una tempestad tal que aunque él estaba llevando un barco que se cree que era algo más pequeño que un transatlántico, era un poquito más pequeño, pero quizás pensamos que era un bote de pesca, no sé lo que era, pero sabemos que era un barco bastante grande. Cuando él comenzó a viajar, se cuenta que se levantó una tormenta tal que se creía que el barco, los marineros empezaron a llamar al capitán, que el capitán estaba dentro de su camarote, y empezaron a creer que por sus fuerzas lo iban a remediar y que iban a poder con esta tempestad, pero entendieron que había tormentas que no podían librar ellos, sino que tenían que contar con el capitán. Porque dicho sea de paso, hay tormentas en nuestra vida que nosotros no podemos lidiar con ellas, solamente es el capitán del cielo el que puede lidiar y también vencerlas. Y estos marineros comenzaron a llamar al capitán y el capitán lo levantaron y recién despertado se levantó, salió fuera, vio la tormenta que estaba viendo fuera del barco donde estaba viajando y decidió tomar una espada. ¿Dónde va el capitán? ¿Se ha vuelto loco? ¿Quizás se va a quitar la vida? No. Lejos de ello, tomó la espada, la levantó y dijo, aunque esta tormenta es una espada de doble filo, sé que se va a parar en el nombre de Jesús. Y al decir esto, la tempestad se vino abajo, las olas dejaron de embravecerse y se hizo una grande bonanza. Los marineros empezaron a preguntarles asombrado, capitán, ¿cómo sabías que iba a ocurrir esto? Capitán, ¿cómo sabías que iba a ocurrir lo otro?
Ya él dentro de uno de sus camarotes, su mujer aún más sorprendida le dice: amado capitán y amado esposo, tengo que decirte que yo también estoy tan sorprendida como los marineros, porque no entiendo cómo al sacar esa espada saliste con tanta fe y confianza que creías que se iba a poder. ¿Cómo hiciste? ¿Cuál es el truco? ¿Cómo hiciste? ¿De qué manera lo hiciste para que la tormenta se calmara? Bueno, pues el hombre tomó, sin balbucear, sin tener que esperar mucho, tomó de nuevo la espada que había tomado arriba en la popa del barco y cogió a su pequeña hija de 7 u 8 años, la puso en su rodilla, le puso la espada sobre el cuello cercana a la vena aorta y le dijo: hija, te voy a hacer una pregunta. ¿Tienes miedo? Y ella dijo: papá, no tengo miedo. Y le volvió a preguntar el capitán y le dijo: si es así, si tengo una espada en tu cuello, ¿por qué es por lo que no tienes miedo? Y dijo: bueno, no tengo miedo porque aunque sé que es una espada de doble filo y muy, muy peligrosa, sé que quien la lleva en mano es mi padre y no me podrá hacer ningún daño. Por lo tanto, el capitán se volvió a su esposa y le dijo: no hace falta que te conteste. La hija nuestra te contestó, me sentí de la misma forma. Sabía que la tormenta que estaba enfrente nuestra era una espada de doble filo que si quería embravecida podía acabar con todos nosotros, pero entendí que la tormenta, tal cual espada yo tengo en la mano, era llevada y sostenida por mi Padre, el Padre celestial que está en los cielos, y sabía que aunque era una espada de doble filo, no nos iba a hacer daño porque era mi Padre quien la llevaba en mano. Así que tengo que decirte hoy que no te preocupes, que si te sientes solo o sola por estar tal vez confinado en una casa sin compañía de nadie, Él sigue estando contigo. Si tal vez estás pasando el estado de confinamiento en casa sin la compañía de tus hijos, no te preocupes, Dios es quien guarda a los tuyos. No sé si estás pasando este estado en un hospital, a esperas de unas pruebas que confirmen el positivo de algo que ya sientes en tu sistema respiratorio. Aún así, no creas que Dios te ha abandonado. El hecho de pasar por situaciones adversas no es la evidencia real de que Dios te haya abandonado. De hecho, muchas veces nos encontramos con la sensación de que Dios nos abandonó por el simple hecho de que estamos pasando por situaciones que no entendemos. Y si lo transferimos a la sensación, al momento bíblico, podemos preguntarle al joven José. La Biblia dice de él que cuando empezó a soñar en casa de papá Jacob, él tenía sueños. Y soñaba con el sueño de Dios, porque los sueños que tenía José eran en realidad, escuchen esto, un preestreno de lo que Dios quería hacer con el joven José. Escuchad, cuando se va a estrenar una película, y pido perdón si hay aquí conectado a la escucha alguna persona con hábitos, con lutos, pido perdón, pero cuando se va a estrenar una película, el director, junto al productor y el equipo de rodaje y el equipo de maquillaje y un largo etcétera y amigos muy cercanos, se les presenta un preestreno de la película que más tarde la gente va a pagar para ir a verla en el cine. Y ellos, los directores, productores y equipo de rodaje y todos estos, la ven gratis. ¿Por qué? Porque son parte de la película filmada o de la película grabada. Bien, pues lo que Dios hizo a darle esos sueños al futuro patriarca José era nada más y nada menos que mostrarle un preestreno de lo que Dios quería hacer con ese José en el futuro. Lo que Dios ya había visto para José en su futuro, se lo mostró a José en el presente. Porque como bien decimos, él era el actor secundario, José era el actor secundario, ya que el actor principal de la película de cada una de nuestras vidas no somos nosotros, no nos engañemos. El único actor principal es el director Dios de los ejércitos. Él es el actor principal de nuestras vidas. Luego nosotros, es cierto que en base a nuestras decisiones, la película se desarrolla de una manera u otra. Pues aunque el director tenga y quiera y tenga deseos, como por ejemplo, Dios tiene deseos de que todos los seres humanos se salven. De hecho, el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9,
dice, el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza o la tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que el deseo de Dios es que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el deseo del director de la vida, del Señor. Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual, hablando del Señor, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Pero aunque este sea el director de la vida del Señor, hay actores secundarios, es decir, hay seres humanos que en base a su libre decisión, a su libre albedrío, han decidido y decidirán en el futuro, si Dios no viene antes, cosas que no le agraden al Señor, y por lo tanto al no vivir en su voluntad y vivir bajo una plataforma de santidad, no serán salvos, porque no aceptarán el nombre de Jesús. Por eso el libro de Mateo capítulo 25, verso 41, hablando del final, dice entonces, hablando del Señor, dirá también a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Luego quiere decirse que aunque el director determine ciertas cosas para nosotros, si luego nosotros en nuestro libre albedrío y libre decisión decidimos hacer otras cosas, al final el único que puede romper con el propósito de Dios no es Satanás, no es el problema, somos nosotros mismos. Luego quiere decirse que aunque Dios como director desea algo sobre la película de algunos de los que estamos a la escucha tal vez, al final, como te he dicho, el único que puede romper los planes de Dios eres tú mismo. Como actor secundario posiblemente, pero decidiendo de la manera incorrecta. Pues aunque el plan de Dios para Pedro era hermoso, él decidió negar al Señor y decidió negar que lo conocía, pero volvió a decidir de manera correcta en su arrepentimiento. Sin embargo, tenemos a Judas Iscariote, el que vendió al Señor, que lejos de ser el hijo de perdición, no se perdió enfáticamente por serlo, sino porque desde el comienzo del ministerio de Jesús, él ya robaba de la bolsa, robaba de las ofrendas. Caminaba con Jesús, pero robaba de las ofrendas, porque, bueno, ahí lo voy a dejar. Y en su final podría haberse arrepentido, pero decidió equivocadamente quitarse la vida. Y es que tengo que decirte a ti, querido y querida oyente que me escuchas, que no hay situación, por amarga y solitaria que en el presente estemos viviendo y parezca. No hay situación que parezca ser un buen motivo para quitarnos de en medio, para quitarnos la vida, porque si te arrepientes o lo pones en las manos de Dios, te aseguro que si Dios quiere, Él puede con todas las situaciones adversas. Lo repito, no hay situación que sea un buen motivo para quitarnos la vida, quitarnos del medio, porque si nos arrepentimos o lo ponemos en las manos de Dios, te aseguro que si Dios quiere, Él puede con todas las situaciones adversas, porque como bien dice su palabra y Él se debe a su palabra, Lucas 1:37 dice que para Dios, para los hombres hay cosas imposibles, es cierto, pero que para Dios no hay nada imposible para Dios. Y volviendo a José, este vio un preestreno de lo que Dios iba a darle en un futuro y que sus propios hermanos iban a pagar más tarde por ver, pues descendieron desde su casa de Egipto a pagar nada más y nada menos que al segundo de todo Egipto, que era literalmente José. Pero no sé si llevo mucho tiempo, no sé si me vais a dejar unos minutos más para adentrarnos en esta historia real, en la historia de José, una historia hermosa, e ir finalizando. ¿Me dejan unos minutos más? Bien, gracias. Trataré de aprovecharlos de la mejor manera posible, estos minutos. Lo que hablábamos, José, en casa del Papa Jacob, veía sueños proféticos, porque hay sueños que Dios te dio hoy que no son para hoy, sino tal vez para mañana si Dios no viene antes. Pero de lo que estoy seguro es que si Dios le place que tú sueñes su sueño, el sueño de Dios, si a Dios le place que tú sueñes su sueño, es porque Él ya en su presciencia, es decir, en su conocimiento anticipado de las cosas, Él lo ve hecho una realidad. Y José sueña, pero en sus sueños, fíjate esto qué curioso, no aparecían los peligros, ni las envidias, ni la cisterna, no aparecieron los peligros, ni tampoco las envidias de sus hermanos,
ni la cisterna donde le iban a tirar. Él solo veía el plano final. Veía que el sol, la luna y 12 estrellas se ponían ante él y le adoraban. Igualmente las espigas de trigo se ponían delante de la espiga de trigo que era él y le rendían pleitesía. Él solo veía el plano final en sus sueños. Jamás vio los peligros, ni las envidias de sus hermanos, ni la cisterna. Y es que quizás si Dios le llegase a mostrar a José los procesos por los que tendría que pasar para llegar al plano final, seguramente hubiese reiteradamente rechazado ese plan. ¿Por qué? Muy simple. Porque nosotros, los seres humanos, igual que José, que era un ser humano igual que nosotros, semejante, necesitamos un buen momento, un buen lugar y todas las condiciones agradables para sacar un buen día. Sin embargo, Dios, en cambio, es experto en hacer de días vergonzosos, como el hecho de acabarse el vino en medio de una boda en Cana de Galilea. En un día, acabarse el vino en medio de una boda era una deshonra para unos novios. Sin embargo, él entró en esta boda y cambió este día, que era una vergüenza, lo cambió en un día de honra y de prestigio al coronar a esta pareja con el mejor vino, que tiene que decir el maestresala: llamad al novio, porque no entiendo. En todas las bodas se da el buen vino al principio, y cuando ya los hombres, pido perdón por los hábitos, se han embriagado y ya no saben diferenciar entre el buen vino y el vino malo, entonces dan el vino peor para que ellos puedan seguir bebiendo. Pero tiene que decir el maestresala: pero este novio ha seguido dando el mejor vino hasta el final, porque Dios lo que da lo da con excelencia. Y si estás esperando algo de parte de Dios, no creas que Dios va a darlo a medias, que Dios lo va a dar de la peor manera. Dios, cuando da algo, lo da con excelencia. Como dice una frase del tío Aramis que le escuché: cuando Dios da una cesta, la da hasta con asas. Y el Señor apareció en medio de esta boda precisamente para sacar de un día vergonzoso a esos novios y coronarles con prestigio y honor, dando el mejor vino hasta aún lo último. Y es que Dios es experto en los casos imposibles. Dios es experto en tomar los casos imposibles, como el de un varón llamado Abraham, de casi 100 años, y una mujer fuera del tiempo de concebir, y esa conciba y dé a luz una generación tan grande, escúchame esto, como las estrellas del cielo y la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios no solamente atiende a los casos difíciles, pero para Él los puede arreglar con una sola mirada. Dios es experto en los casos imposibles y Él no necesita de un día soleado para mantenerte seguro en la barca. Oyente que me escuchas esta noche. Perdón, me llamaron y se cortó. Decía que Dios no atiende solamente a los casos difíciles, sino que Dios es experto en los casos imposibles. Y que Él no necesita de un día soleado para mantenerte seguro en la barca. Que Él, aún en la tormenta más fuerte, se levanta y calma la tempestad. Él, aún en medio del virus más fuerte como el que estamos viviendo en el planeta hoy día, Dios se puede utilizar desde la naturaleza, que viniendo el calor desaparezca el virus, puede pasar por los científicos para que descubran el antídoto, o terminando puede hacerlo desaparecer con una mirada amorosa, porque si Él quiere puede acabar con todo eso de manera instantánea. Dios no es como nosotros. Él de lo peor puede sacarlo mejor. Él de la muerte de Lázaro sacó la resurrección al cuarto día para que entendieran que no dependía de que el espíritu del hombre o el alma del hombre estuviese durante los 3 días rondando, porque había una creencia judía donde el alma del hombre o el espíritu del hombre se mantenía 3 días alrededor del cuerpo, pero al cuarto día desaparecía. Entonces al tercer día todavía era posible resucitar a alguien, y eso no lo consideraban un milagro, pero al cuarto día era un milagro, era un hecho inexplicable que eso ocurriese. Y Jesús aguantó hasta el cuarto día a no ver a su amado hermano y amigo Lázaro, y resucitó a Lázaro en la peor de las situaciones en el cuarto día, para que todos entendieran que eso, quien lo estaba haciendo no era ningún hombre, no era la casualidad, era el mismo Dios. Y es que Dios va a aparecer en medio de tu tormenta cuando ya no haya posibilidades que los médicos lo puedan arreglar, que ya no haya posibilidades de que los hombres lo puedan arreglar, cuando ya no haya posibilidades de que tu economía lo pueda arreglar, cuando ya no haya posibilidades de que tus capacidades lo puedan
puede arreglar. ¿Sabes para qué? Para que entiendas que solamente dependes de Él y que cuando se arregle entiendas que no fueron los médicos, entiendas que no fue tus capacidades, no fue tu economía, no fue tu inteligencia, no fue tu autoridad. El que lo arregló fue el Dios Todopoderoso, porque Dios es experto en sacar de lo peor, sacar lo mejor. Y aunque Dios no lo provoque, porque creo que Dios no lo ha provocado, en su permisión soberana deja que las aflicciones presentes sean productivas en nosotros, de tal modo que, como el apóstol Pablo, podamos decir, 2 de Corintios, capítulo 4 y versos 17 y 18, dice: porque esta leve tribulación momentánea, no es para siempre, es momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y dice el verso 18, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Y José no ve las envidias de los hermanos, no ve la cisterna, pero es que, como hemos dicho, todo esto producía en él un excelente peso de gloria, porque solamente en la cisterna pudo experimentar que en medio de la soledad aparente, el único lugar para mirar confiadamente era el cielo. Porque cuando sus hermanos toman a José y lo tiran a la cisterna, jamás la Biblia nos dice que la cisterna, los hermanos de José supiesen que estaba vacía. Si me déjenme, como dice el primo Luis, tener un poco mente de predicador. Creo que ellos pensarían que posiblemente la cisterna estaba llena y lo tiraron con el fin de acabar con su vida, porque querían matarle. De hecho, cuando él venía, dijeron una frase que es increíblemente cruel. Dijeron: matémosle y veamos dónde quedaron sus sueños. No tenían la intención de tirarle a una cisterna seca, sino a una cisterna donde hubiese agua y se pudiese ahogar, porque querían matarle, querían quitarle del medio. Sin embargo, cuando le han tirado a la cisterna, la naturaleza de la cisterna es que estuviese llena de agua, pero esta estaba seca. Porque no importa dónde quieran tirarte, la situación, incluso los enemigos que tienes a tu alrededor, porque aunque ellos hayan pensado tirarte una cisterna llena, Dios antes se encargará de vaciarla para que cuando llegues allí no puedan ahogarte. Y cuando ha llegado allí, está en la cisterna, tirado en la cisterna, y empieza a pedir ayuda a sus hermanos. Y dice la Biblia literalmente que ellos no solamente pasaron de él, sino que se pusieron a comer mientras otro estaba sufriendo. ¿Qué mente y qué pensamiento más cruel tener la capacidad de poder comer mientras otros están sufriendo? Pero ¿sabes una cosa? Cuando él empieza a pedir ayuda a sus hermanos, él mira hacia adelante y ve una pared llena de tierra. A la izquierda había tierra, a la derecha había tierra, a su espalda había tierra, abajo había tierra. El único lugar donde solamente podía mirar era arriba, porque la única esperanza podía venir de arriba, del cielo. Por eso, cuando sus hermanos le tiran la cuerda pensando él que ya le iban a liberar y que era una pesada broma, cuando subió se encontró que estaba siendo vendido para ser esclavo. Pero ¿sabes una cosa? Él solamente encontraba solución cuando miraba hacia arriba. Y es que hay momentos en tu vida, tal vez en el día de hoy, donde no verás no solo a Dios, sino a nadie por ningún lado, pero la solución no está en mirar a los lados, sino en mirar hacia arriba, porque Dios sigue estando contigo. Escúchame esto que te tengo que decir: Dios sigue estando contigo aun a pesar del sentimiento de soledad que está arraigado en tu persona. Lo venden a José en una caravana de ismaelitas, ¿sí? Voy terminando. Lo meten en una caravana con animales, en una jaula. ¿Y qué proceso tan difícil? A limpiar los suelos del segundo hombre que le compra, que fue Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. Y desde que lo venden, ya no vemos sueños ni a Dios por ningún lado. Parece que José ya no ve a Dios por ningún lado, por ningún sitio, pero eso no es una evidencia de que Dios no estuviese con él, sino que la Biblia dice que a pesar de todo lo que estaba viviendo José, Génesis capítulo 39, verso 21 dice: pero el Señor estaba con José. No lo veía, es verdad, pero estaba con él, porque quizás hoy en medio del proceso de este virus global no vemos a Dios por ningún lado, pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no esté. La gente que no conoce a Dios no entiende cómo es posible que, habiéndonos cerrado los locales, que estando en la situación que estamos,
sigamos adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Ellos ven a Dios en medio de nosotros, aunque nosotros no veamos a Dios en medio de la situación difícil. Y esto me recuerda cuando los amigos de Daniel fueron metidos en el horno de fuego. Cuando ellos fueron introducidos en el horno de fuego, había 3 y ellos solamente se miraban entre ellos. El uno miraba al otro, sin embargo no veían al cuarto, al semejante hijo de los dioses. Sin embargo, el rey abren los siervos del rey, se queman, abren el lugar donde estaban, la tapa de donde estaban, miran y cuando ve... Dice, oye, ¿a cuántos metimos? Pregunta el rey, dice, metimos a 3. Dices, extraño, ¿por qué? Dice, porque yo veo a 4 y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Luego quiere decirse que en situaciones como en las que estamos viviendo hoy, que parecen un horno de fuego, que nos van a consumir, quizás nosotros no veamos a Dios, pero la gente de fuera sí que está viendo a Dios a través de lo que Dios está levantando en cada hogar. Así que aunque en el presente que estamos viviendo no tengas la capacidad de ver a Dios, Dios está. José fue acusado injustamente, voy muy rápido. De ahí fue a la cárcel y en la cárcel no tiene sueños, no le quedan fuerzas para soñar. Y es que quizás en el lugar donde hoy te encuentras, tú que me escuchas, o en la situación que estás pasando, no te queden fuerzas para soñar, pero sigues sirviendo al Señor, como José, interpretando sueños de otros, o clamando a Dios, o predicando a los hambrientos, o intercediendo por los enfermos, pero sigues sirviendo con las pocas fuerzas que nos queden, porque aunque no veamos a Dios en medio de esta crisis sanitaria, Dios sigue estando con nosotros, y Dios está como protector porque hasta el día de hoy nos protege, sigue estando como Dios todopoderoso porque Él tiene todo el poder para cambiar las cosas, y finalmente tendremos la capacidad de, como José, cuando salgamos de esta crisis del COVID-19, porque sé que vamos a salir más pronto que tarde, podremos decir, no en base al virus, pero sí a la situación que éste ha provocado en todos nosotros. Y seguramente en ti especialmente, que me estás escuchando hoy, que aunque de esta crisis sanitaria se haya aprovechado el diablo para susurrarnos al oído que hemos sido abandonados por Dios, y que Dios no está con nosotros, y que mira que no está Dios con nosotros, que tenemos a familiares en el hospital, hoy y también en el futuro no muy lejano, cuando acabe todo esto, podremos decirle al diablo y a sus secuaces, como José se paró frente a sus hermanos y decirles, vosotros pensasteis en hacerme mal, pero Dios tornó mi situación en bien. Una vez más, y finalmente, José vio a Dios aun a pesar de la sensación de dolor y abandono y soledad. Y quiero decirte a ti que me oyes, y siento reiterarme tanto en lo mismo, pero quiero que te quede claro que aunque no veas a Dios en tu presente, no equivale a que Dios no esté contigo, porque Dios sigue estando contigo. Mirad, un hombre un día se encontraba como nosotros nos encontramos hoy. Un día un hombre, cuando estaba bien, en una situación buena, oraba al Señor todos los días y tenía la capacidad Dios de darle un sueño que se encontraba en quizás muchas personas lo habrán escuchado, pero como decía el apóstol Pablo, no me cansaré de repetir lo mismo mientras para nosotros no sea de provecho. Un hombre pasándolo por una situación buena, todos los días se acostaba y antes de acostarse oraba al Señor, y cuando dormía soñaba con una larga playa, con una larga orilla de una playa donde estaba él junto a Jesús paseando un día y otro y otro y otro. Pero cuando la situación se empezó a poner difícil, déjenme que haga esta pequeña especulación, cuando el COVID-19 empezó a arrasar por China y empezó a ir de país en país, cuando él se aferró a la fe y tal vez incluso algún familiar fue contagiado con este virus, y no pudiéndole hacer compañía a este familiar, nos sentimos abandonados, nos sentimos tristes, nos sentimos en soledad propia nosotros por no poder acompañar al familiar que también está en soledad. En esa situación, aunque no hemos dejado de orar, no vemos a Dios por ningún lado. Y tal vez como este hombre se acostaba cada noche y, a diferencia de cuando estaba bien y todo funcionaba bien, solamente veía un par de huellas en la arena y él entendía que esas huellas eran suyas y que por lo tanto Dios le había abandonado.
un día, 2 días, 3 días, una semana, hasta que al octavo día se hartó de esta situación y orando al Señor le dijo: no entiendo, ¿cómo es posible, Señor, que en la situación buena seas tú quien me acompañe, si haya 2 pares de huellas, 4 huellas, y seamos tú y yo quien estemos paseando por la agradable brisa, pero ahora que la tormenta se levanta y que que el mar se ha embravecido y las olas se están golpeando con ímpetu contra la orilla, ahora me dejas solo y solamente veo mis huellas paseando por la playa? ¿Dónde estás que no me estás protegiendo? El Señor se le apareció en una visión y le dijo: creo que te estás equivocando. Como bien dices, en el momento donde todo era agradable y era una agradable brisa, donde no había enfermedad y no había estado de confinamiento, ni estado de alerta, ni nada de esto, tú podías pasear conmigo, juntamente conmigo, oyente que me escucha. Dios te dice: podías pasear conmigo, porque la situación era agradable y yo te dejaba que pasearas conmigo. Pero ahora que el mar se ha embravecido, ahora que las olas de la enfermedad están golpeando la orilla de nuestra casa, la orilla de nuestro matrimonio, la orilla de todo lo que vivimos a nuestro alrededor, ahora Él no puede permitir que nosotros toquemos el suelo tan peligroso, porque está el mar embravecido. Entonces aquel hombre se volvió y le dijo: bueno, entonces no entiendo las huellas que hay en el suelo, ¿de quién son? Jesús le dijo: bueno, en el momento bueno yo te dejaba que me acompañaras, pero ahora en el momento malo, que una crisis sanitaria está golpeando a todo el globo terráqueo, ahora no puedo dejar que seas tú quien pises el suelo, porque se ha vuelto peligroso. Las huellas que ves en la tierra no son tuyas. Las huellas que ves en la tierra, dice el Señor, son mías. Y tú no ves las tuyas, porque yo te estoy llevando en brazos para poder protegerte. Iglesia del Señor, hombre y mujer que me escuchas, tal vez lejano del Señor y tal vez no estás tan cerca como deberías de estar de Dios, pero tengo que decirte: hombre y mujer, no sé cómo te llamas, no sé por la situación que estás pasando, pero tengo que decirte que en el momento malo, en el momento bueno pudimos ver a Dios, pero en el momento malo, aunque no le veamos, Dios sigue estando con nosotros y no va a permitir que las olas puedan golpearnos. Y es cierto que la adversidad nos podrá golpear, pero no podrán con nosotros, porque tenemos a Dios de nuestra parte. Recuerda que las huellas que ves en la arena de la situación difícil no son las tuyas. Es Dios quien está pisando sobre el mar peligroso y es a ti a quien Dios te tiene en brazos. Es Dios quien te está protegiendo. Por eso tengo que decirte una vez más y finalmente: José vio a Dios aun a pesar de la sensación del dolor y abandono y la soledad. Pedro vio a Dios aun a pesar de la adversidad. Y quiero decirte a ti que me oyes, que siento reiterarme tanto en lo mismo que te he dicho antes, pero quiero que te quede claro que aunque no veas a Dios en tu presente, Dios sigue estando contigo. Que Dios te bendiga mucho. Siento alargarme si me he alargado demasiado y sé que me he reiterado demasiado en lo mismo, pero quería que te quedara claro que aunque no veas a Dios en tu presente, Dios sigue estando contigo. Que Dios te bendiga mucho, y si te ha hecho bien la palabra, me alegraría que por lo menos me lo confirmaras. Que Dios te guarde, que te bendiga y bendiciones.